Llegamos a la sección jurídica con Chapapría, Navarro y Asociados, cuando llegamos a las 11:35 de la mañana. Y vamos a hablar en esta ocasión con Mario de Diego Martínez, que nos visita desde precisamente este buffet de Chapapría, Navarro y Asociados, al cual tenemos el placer de saludar aquí en Torrevieja Radio. Muy buenos días, Mario. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Vamos a hablar, como decimos, de una sentencia relacionada con los derechos del consumidor, ¿no? Sí, Háblenos un poquito de ella. Vale, es una sentencia que es de fecha 2 de enero de 2023, es de un juzgado de lo mercantil, en este caso es de Pontevedra, y bueno, nos ha parecido muy relevante su contenido, ya que, de manera resumida, de lo que trata es de, como sabes, cada vez que hay un impago de una factura con una compañía telefónica o con otro tipo de compañías de este tipo, lo que hacen es meter a esta persona, digamos, como morosa, la incluyen en este tipo de ficheros como las NEF y otros similares, que lo que hacen es bloquear las posibilidades de esa persona de conseguir préstamos, créditos. Entonces, esta sentencia nos gustó y nos pareció muy garantista de los derechos del consumidor, porque básicamente lo que viene a decir es que el caso en concreto es una persona que ya ha terminado su relación con esta compañía telefónica, ¿vale? Dice la sentencia, independientemente de que sea porque finalizan el contrato o porque hace una portabilidad con otra compañía, ¿vale? Y pensamos que hasta entonces estaban al día con el pago de las facturas y demás. Pero en ese momento, en esa ruptura, al cambiar ya, digamos, de compañía, pues esta Orange, en este caso, les dice, pues me debéis algunas facturas porque tenéis una permanencia o por la cuestión que ellos crean, dice que este consumidor debe un dinero. Entonces, dice la sentencia que lo que no puede es que una vez terminada la relación con ese cliente, aunque ahora consideren que debe algo, coger e incluirlo en un fichero de morosos. Es legítimo que si creen que debe algo, pues vayan a reclamen el pago, ¿no? Exacto, que le reclamen el pago por las vías ordinarias, vayan a juicio si hace falta, pero no incluirlo en un fichero de estos porque realmente estas personas no han demostrado que no sean solventes, que al fin y al cabo es lo que acreditan esos registros. Es como una alerta a los demás de, ojo, si esta persona te pide algo que no cumple, que no son sus obligaciones, pero no es el caso. Aquí es una controversia que ha habido a posteriori, pero siempre han estado, digamos, al día con su facturación. Entonces, ¿qué ocurre una vez que Orange, que es la que le decimos que es la que se siente agravada, pues introduce a esta persona en el sistema o en el archivo de morosos? Sí. ¿Qué hace esta persona para decir, oye, que esta situación no debería ser así? Claro, pues en este caso este consumidor lo que hizo fue ir a juicio e intentar que de esa manera se revocase esa situación, que el juez declarara que estaban, digamos, comportándose de una manera abusiva, una especie, tal como dijo la sentencia, una especie de vendetta, que es completamente innecesario que me incluyan a mí en ese fichero. ¿Por qué? Que no esté de acuerdo yo con tu factura no quiere decir que sea un moroso. Entonces, básicamente eso, si tú y yo ya no soy ni tu cliente, no me metas en un fichero de moroso porque yo ya no eres mi operadora. En este caso podemos saber un poquito cómo fue el cambio, porque claro, nosotros todos, yo creo que la mayoría, durante algún momento hemos sido ese tipo de clientes que firman un contrato de permanencia, ¿no? De hasta 18 meses, pero también es verdad que luego llega una compañía cuando se acerca ese periodo en el que se termina ese contrato y te han dicho, oye, vente con nosotros. Sí. Claro, cuando eso sucede, ¿en qué situación quedamos los clientes? Claro, ahí digamos que la sentencia no se centra tanto en este caso, así digamos en particular de lo como ocurrió, sino lo que viene a decir es que si tu relación con esa compañía ha terminado, el contrato ya se ha acabado o has hecho una portabilidad, ahí es cuando no te pueden incluir en ese fichero de morosos. Bueno, eso es lo que ha declarado en cualquier caso un juzgado de Pontevedra, porque hemos estado intentando encontrar alguna sentencia similar al menos de la provincia de Alicante, porque sí que es bastante interesante porque ya nos ha pasado con otro tipo de problemas jurídicos, ¿no? Que es lo que tiene la interpretación judicial, que muchas veces un juez de Logroño no va a pensar lo mismo que el de aquí, entonces hay soluciones muchas veces que son dispares y al final lo bueno es que vayan surgiendo más casos y vaya habiendo un poco de jurisprudencia, que las audiencias, que es el Tribunal Superior, a un juzgado de primera instancia de lo mercantil resuelvan, den su opinión y muchas veces esto pues a veces acaba incluso en el Supremo, que es quien acaba diciendo cuál es la interpretación que debe ser la dominante. Pero aquí el juzgado incluso llega a amenazar a la compañía de que si reiteran su conducta le amenaza con multas de hasta 60.000 euros. Entonces,
realmente este juez lo vio muy claro, el abuso tan injusto que se estaba causando, ¿no?, a este consumidor. Entonces, Mario, lo que entendemos aquí es que en el caso del juicio en Pontevedra, el juez dijo que Orange no tenía razón, no tenía Correcto. por qué meter a una persona que quizás sí que había incumplido con un pago, pero ya por unas cuestiones que habría que considerar. Exacto. Y entonces le hacía responsable de haber incluido a esta persona Sí, en este sistema eso es. de morosos, Eso es. sin razón alguna. Y al final, ¿qué tuvo que hacer Orange para, bueno, supongo que compensar esta situación que se dio con el cliente? Pues esta sentencia no es definitiva, porque todavía cabe apelación contra la misma, así que estamos pendientes de cómo continuará esta historia, porque lo más normal será que seguramente la compañía telefónica recurra y veamos la audiencia provincial competente que realmente finalmente cómo lo resuelve. De momento yo pienso que es posible que Orange haya podido dar la orden de sacar a este consumidor del registro, pero no lo sabemos, porque como realmente al no ser firme no tiene la obligación de hacerlo. Entonces a ver si nos enteramos. Esta situación entre compañías, no necesariamente telefónicas y clientes, son habituales. Suele suceder que las compañías incluyan a los clientes en las listas de morosos. Sí, es A algo pesar que... de que, claro, muchas veces encontramos una factura quizá un poco alta, ¿no? O quizá que se escapa un poco de nuestro cálculo habitual de la factura Sí, y decimos, esto tengo que recurrirlo, ¿no? Porque vemos que no corresponde. Y se produce a lo mejor un periodo en el que decimos al banco que no pague y que ya veremos cómo solucionamos la situación. Entiendo que el modus operandi de las compañías es directamente incluirte en el listado de morosos. sí, es algo que realmente se hace bastante y a la vez supone un problema para esa persona porque si finalmente decide o dice, bueno, mira, voy a pedir un crédito y quito este problema y luego ya veré cómo lo resuelvo. Pero al estar incluido en ese fichero, donde vaya a pedir, va a cualquier otra entidad, va a pedir ese crédito, ellos meten sus datos en su valoración de riesgos y saltará ese nombre. Entonces dirán, no te puedo dar el crédito. Entonces, realmente te están bloqueando incluso, pues eso, darle solución a esa compañía que te está reclamando. Porque muchas veces cuando se llega a un impago es porque realmente uno está pasando por una mala situación que no tiene esa solvencia. Entonces, pues como todo el mundo, muchas veces la solución pasa por un pequeño préstamo o un crédito. Entonces, al final, hay personas que no les queda otra que pedírselo a un familiar o de alguna manera para conseguir ese dinero porque a ellos mismos no se lo dan. Y en el caso de vernos en esta situación, lo recomendable entiendo que es reclamar directamente a lo mejor a la compañía telefónica o acudir a un servicio de abogacía. Sí, exacto. Lo mejor es, yo pienso, claro, pasar por un despacho de abogados, estudiarlo y ver qué puede ser mejor, porque igual hay un caso que tal vez la factura no es muy elevada o es asumible y tal vez un consejo en un caso concreto puede ser págala y luego ya reclamamos porque para que te lo devuelvan porque no te lo tenías que haber reclamado. Y de esa manera evitamos que ocurra eso, evitamos la inclusión en un fichero y otro tipo de perjuicios. Entonces, en ocasiones es eso lo que se suele hacer. Eso incluso pasa a veces con la administración pública, porque hay veces que ha habido clientes que les ha tocado, por ejemplo, ya pasando a un tema diferente, pero similar, pagar, por ejemplo, una plusvalía, cuando realmente no lo tenían que haber hecho, porque hay casos en los que no ha habido un incremento patrimonial al vender una vivienda que justifique el pago de esa plusvalía, pero muchas veces el ayuntamiento o su gestor suma, pues les pasaba una liquidación para que la paguen. Entonces, lo que se suele hacer en una mayoría de esos casos es págala, evitemos recargos, evitemos embargos y luego pedimos que lo devuelvan. Y vamos, hemos tenido mucho éxito en casos así. Entonces, bueno, extrapolándolo un poco al tema de los consumidores, a veces, si la situación económica lo permite, muchas veces vale más pagar y luego ya nos peleamos que directamente incurrir en el impago, porque luego, pues bueno, hay, digamos, más cosas que limpiar, más cosas con las que tratar. Mira, como decimos, es una situación que se suele dar bastante habitualmente, Sí, ¿no? claro. Cuando nos encontramos una factura que, como decimos, no corresponde por lo que nosotros tenemos calculado, o no suele ser lo habitual, que a lo mejor Claro. se salta, que por alguna razón se dobla y no entendemos por qué, en Sí, lugar de decidir no pagarla, lo importante es pagarla y después acudir a un abogado en este caso para poder actuar e intentar que te devuelvan ese dinero. en ocasiones sí. Yo creo que lo primero es igual eso, antes de tomar la decisión, asesorarse de un letrado y explicar el problema y ver qué solución, pues como cada caso es un mundo, en función de la situación de la persona, ver qué es mejor, no directamente decir
paguen siempre y luego nos peleemos, a veces tal vez no sea la solución, pero lo mejor es asesorarse primero, yo creo. Bueno, Mario, recuérdanos dónde está la oficina, porque creo que todavía estáis en obras o todavía estáis de manera provisional en Paseo Vista Alegre. Falta poco, pero sí, seguimos en el Paseo Vista Alegre número 8, en el primero derecha. Está justo enfrente del Club Náutico. ¿Recuerdas el número de teléfono? Pues un momentito, que de memoria no. Claro, porque habitualmente pues tenemos aquí a Juan o cualquiera del despacho y no lo pillamos tan desprevenidos, pero sí que estoy seguro de que tenéis preguntado. Es el 966-276-171. Ese es el teléfono fijo al que nos pueden encontrar y bueno, los podemos atender en distintos idiomas. Bueno, pues ya saben que cualquier duda, cualquier circunstancia, cualquier cuestión que tenga que ver, pues como decíamos, con una reclamación de los consumidores... y muchos otros ámbitos, porque la verdad es que es un bufete bastante amplio, ¿verdad, Mario? Sí, tenemos profesionales de distintas ramas del derecho, así que podemos cubrir una amplia gama de problemas jurídicos. Pues ya saben, pueden acudir a Chapapiria Navarro y Asociados. Mario, un placer haberte tenido por aquí con nosotros en Torrevieja Radio. Igualmente, muchas gracias. Hasta la próxima.